pastor. Qué bueno es verlos en esta noche. Y Dios ha preparado así, la verdad que no. Cuando lo invité no pudo venir, así que esta vez no lo invité y vino. ¿No? Así que estamos en un tiempo muy bueno y creo que tenemos que aprovechar este tiempo. Felicito a los que están hoy por primera vez. Les doy la bienvenida a Betel, un lugar para todos. Al Ministerio Betel. Sean bienvenidos a la familia de la fe. Amén. Esperamos ser útiles y de bendición. No espere hasta el último momento para recibir algo de Dios. Crea. Amén. Crea que Dios va a hacer algo con usted. Así que recibimos a los pastores. No sé quién va a hablar primero, si hay segundo, tercero, pero bueno, Dios les bendiga. Quien quiera pasar, un aplauso fuerte para los pastores. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. No me gusta hablar, pero el pastor siempre me hace hablar. No, es una bendición estar en este lugar. Ya no somos visitas, somos de la casa. Y es bueno ver que el pueblo crece, que hay almas nuevas, hay hermanos que no conocemos. Y eso es bueno. Quiere decir que las estacas se están extendiendo, que las tiendas se están extendiendo. Y mientras haya vasijas nuevas, hay aceite para fluir. Amén. Así que procuremos que siempre haya vasijas para ser llenadas de su Espíritu Santo. Dios los bendiga. Llegamos un poquito sobre la hora y dijimos, bueno, no importa, en Betel cantan mucho, pero hoy cantaron poco. Así que nos engañaron. Dios los bendiga, hermano, y bueno, está en libertad mi esposo. Él habla más. Señor los bendiga en esta noche. Yo hablo más en la iglesia, después llego a mi casa y me quedo mudo. Y mi esposa habla poco en la iglesia y mucho en mi casa. Nos vamos complementando. Gracias a Dios. Qué bueno es estar juntos y en armonía, como dice su palabra, la palabra del Señor. Allí es donde Dios derrama bendición. Y esta es una noche de bendición. Nosotros ya somos bendecidos de poder estar aquí, de poder entrar en esta atmósfera. Nosotros veníamos escuchando la transmisión, veníamos cantando, estábamos ya entrando en la atmósfera. Imagino ustedes que están acá, algo glorioso que el Señor preparó para este tiempo, para los que estamos aquí, para los que están también siguiendo a través de la transmisión. Hay un plan que Dios está llevando a cabo, que nosotros vamos descubriendo día a día y que a veces nos sorprendemos, nos asombramos. Hay cosas que parecieran suceder así de imprevisto, pero todo está escrito en los cielos, todo ya fue determinado por Dios y el Señor está ordenando y estableciendo todas las cosas para nuestro mayor bien. Eso tenemos que grabarlo en nuestros corazones y tenemos que vivir con esta confianza de que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios en algún momento intervendrá. Para nosotros es una intervención en el tiempo y en el espacio. Dios que vive en un eterno presente, Dios que vive en la eternidad, por fuera del tiempo y del espacio, para Él ya está hecho. Amén. Y cuando nos podemos conectar, alinear con Dios y podemos trascender lo temporal, el aquí y ahora, lo gigantes, grandes que parecen los problemas, y nos remontamos a lo celestial, a lo eterno, nos alineamos nuestros pensamientos con Dios, entonces también podemos percibir como que ya está hecho. Aunque todavía estamos esperando, aunque todavía no lo podemos tener, pero percibimos, sentimos que Dios ya contestó nuestra oración y que es solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano, como dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardare, espérala porque se cumplirá y no tardará. Gloria a Dios. Nosotros que somos amigos de los pastores y que los conocemos a ustedes hace tantos años, vemos cómo la visión se va cumpliendo. Cuando vine la primera vez, era 3/4 de este espacio solamente. Esto era la iglesia. Después, con el tiempo, se anexó esta parte hacia arriba. Después se derribó esta pared y se extendió todo esto.
Y sé que hay muchos que hoy no están aquí, que si vendrían todos quizás no habría lugar, pero eso es señal de que Dios está cumpliendo lo que prometió, lo que Él ya tenía preparado desde el primer momento donde alguien de repente dijo, ¿y por qué no abrir una iglesia aquí, en este lugar? Y todas las cosas se fueron alineando y Dios fue respaldando. Es que Dios tenía un propósito. Y aunque muchos de ustedes han llegado en este año 2023 o en el 2022, o han llegado por primera vez en esta noche en los planes y en los propósitos de Dios, hace ya más de 20 años atrás, cuando Dios movió al pastor Horacio, a la pastora Marcela, para plantar una iglesia aquí en este lugar, Dios estaba pensando en ustedes. Gloria a Dios. Y todos los procesos que la iglesia ha ido atravesando es para llegar a este punto y para que hoy podamos vivir y podamos proyectarnos hacia lo que viene. Entonces, tenemos que estar gozosos, porque estamos en el tiempo de Dios, en un tiempo precioso. Y quizás muchos hermanos de hace años han orado y no lo han visto. Lo han visionado, pero no lo han visto. Y ustedes lo pueden ver. Son el fruto, el resultado de la fe, de la oración, del trabajo de otros que han sembrado para que hoy podamos ver lo que estamos viendo. Pero ahí no se termina la cosa. Hay otros más que serán alcanzados por la oración, por la fe, por el trabajo y el servicio de ustedes. Gloria a Dios. Y si somos más, podemos hacer mucho más. Entonces, si todos nos alineamos en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios, si algo se ha podido hacer, y aquí está el resultado, con unos pocos que se han puesto de acuerdo, que se han alineado entre sí y con Dios, imagina lo que se puede hacer hoy si todos los que estamos aquí sentimos que podemos hacer algo para el reino de Dios. El resultado va a ser extraordinario. Gloria a Dios. Yo lo creo. Ustedes tienen que creerlo también. Amén. Quiero compartir en esta noche un texto bíblico que va a ser como un punto de partida. Y luego vamos a leer algunos versículos más que van a tener un poco de amplitud en lo que hoy vamos a compartir. No sé a qué hora terminamos. Estuvieron todo el día hoy. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a hablar de la unidad de la iglesia. Pero no de lo que ya sabemos. Todos sabemos que tenemos que estar unidos. Amén. O sea, no tenemos que estar separados. Sabemos que tenemos que perdonarnos. Sabemos que no debe haber una tendencia hacia sentirnos ofendidos, sino que tenemos que disminuir el agravio y por medio del amor de Dios poder perdonar y poder estar en paz. Eso lo sabemos. Lo que quiero compartir en esta noche es la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo para poder crecer. Algo que lo que hablamos es parte, los ingredientes, los elementos que se necesitan para poder llegar a un crecimiento. Pero yo creo que eso ya está. Entonces, si eso ya está, vamos a hablar en esta noche de lo que Dios puede hacer en la iglesia y en nosotros cuando unimos nuestro esfuerzo, cuando estamos unidos en un mismo propósito, en una misma visión. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Porque para eso estamos. No estamos aquí solo para recibir, sino que estamos también para aportar, aunque sea un pequeño granito de arena, pero una huella, algo tenemos que dejar en los demás. Porque este es el propósito de Dios.
Si hemos creído en Él, si le hemos recibido como Salvador, ya tenemos la oportunidad de poder compartir nuestra fe y de poder bendecir a otros. Entonces, la unidad en el cuerpo de Cristo es lo que nos permite, la pertenencia en el cuerpo de Cristo es lo que nos permite poder trabajar y esperar un crecimiento, una expansión, un resultado a nuestro alrededor de todo lo que Dios ha prometido. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Y voy a leer un versículo para dar énfasis en la nueva versión internacional que lo pone en un lenguaje más cotidiano para nosotros. Porque dice, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y se entiende bien. La versión Reina Valera dice, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí lo baja a un lenguaje que nosotros lo entendemos claramente, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. ¿Para qué somos capacitados? Para la obra de servicio. Tenemos ahí dos palabras que nos hablan de acción, de hacer. Obra nos habla de hacer y servicio también nos habla de hacer. Para la obra de servicio. O sea que no es posible que podamos hacernos los desentendidos y digamos, bueno, pero yo no estoy aquí ni para servir, ni estoy para hacer nada. Yo solamente vengo a escuchar y nada más. No, si somos pueblo de Dios, somos capacitados. ¿Por quiénes somos capacitados? Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, Dios le dijo, en medio del aviamiento, ve al desierto y le dice, acércate a ese carro. Se acerca al carro y ve a un funcionario etíope que iba leyendo un texto del profeta Isaías. Nosotros sabemos que es el capítulo 53. Y entonces cuando escucha o ve que está leyendo, Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y entonces él le dijo,
¿Y cómo entenderé si nadie me explica? Por eso es que Dios, en su sabiduría y en su perfección, estableció en la iglesia diferentes funciones, diferentes roles. Y por eso es la importancia de los pastores, los maestros, al igual que también lo que es evangelismo dentro de la iglesia, ministerio apostólico, el profético. Todo cumple una función que es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Es por eso que hoy, por ejemplo, las personas alguna vez han escuchado una frase que no sé, alguna vez tendría que investigar de dónde, quién lo escribió, quién lo dijo. Levanta una piedra y allí estaré, debajo de un tronco, allí estaré. ¿Han escuchado alguna vez eso? Y dicen, no hace falta ir a una iglesia para encontrar a Dios. Algunos dicen que eso está en la Biblia. Y claro, en la ignorancia, las personas dicen, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Por qué van tanto a la iglesia? ¿Para qué venimos a la casa de Dios? ¿Para qué venimos a este lugar si Dios está en todos lados? Venimos para ser instruidos. Venimos a ser capacitados como pueblo de Dios para poder hacer la obra de servicio a la cual fuimos llamados. Leímos aquí en el primer versículo que el apóstol Pablo les escribía a los efesios de esta manera. Les decía, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Alguna vez los que son padres han sentido que ya no saben cómo hablarle a sus hijos? Los amenazan, los tratan, te voy a dar una recompensa, y no hay forma. Yo siento que aquí el apóstol Pablo está, ¿de qué manera, de qué otra forma le voy a hablar a la iglesia? Y dice, bueno, les voy a rogar, les ruego, estoy preso. Entiendan los tiempos que estamos viviendo. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que recibir, aceptar una identidad en Dios. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Y eso va a determinar lo que hagamos luego. Dice la Biblia, tal es el pensamiento del hombre dentro de él, tal es él. Detrás de las acciones, detrás de las palabras, detrás de todo lo que nosotros hacemos, hay un pensamiento, hay una identificación que traíamos en nuestra vida pasada y que tiene que ser transformada. Tenemos que tener una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora ya no somos lo que éramos. Ahora somos otra cosa. Somos hijos de Dios. Somos siervos y siervas de Dios. Usted es siervo de Dios. Usted es siervo de Dios. Allá atrás, ustedes también son siervos de Dios. Todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo, somos llamados a ejercer un sacerdocio. Esto es lo que Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es parte de nuestro legado, de nuestra herencia. La iglesia de Cristo entiende que Dios no llama a uno, a dos o tres, sino que Dios llama a todos a servir. No todos son pastores, aquí lo deja muy claro el apóstol Pablo. No todos son apóstoles, no todos son evangelistas, no todos cumplen la misma función. Pero sí somos llamados a servir. Y solo podremos servir si primero nosotros aceptamos esa identidad y anhelamos poder estar listos para poder
servir. Entonces, en estos días se ha hablado mucho del fútbol. En el caso, por ejemplo, del arquero de la selección. Se muestran algunas publicaciones donde él sabía, tenía un objetivo. Él quería ser el arquero de la selección y ganar el mundial. Cuando ven un reportaje de Lionel Messi, cuando era adolescente, cuando era niño, le preguntaban qué quería hacer. Sabía lo que iba a hacer. Si nosotros no sabemos lo que queremos, para qué estamos y qué es lo que Dios quiere hacer, ¿cómo lo vamos a poder alcanzar? Si simplemente es que fluya. Si Dios tiene algo, que lo haga. No, tenemos que primero entender que Dios quiere hacer algo y trabajar junto a Dios en lo que Él quiere hacer. Nosotros dentro del campo de lo posible, es ahí donde nosotros trabajamos. Y Dios trabaja dentro del campo de lo imposible. Gloria a Dios. Así es, somos un equipo con Dios, pero nosotros no podemos hacer lo que solo Él puede hacer, pero Él no hace lo que nosotros tenemos que hacer. Cada uno tenemos nuestra parte. Por eso la importancia de aceptar nuestra identidad en Cristo y saber para qué fuimos llamados. Y aquí a un tiempo, será más largo, más corto, entender o al menos vislumbrar a grandes rasgos hacia dónde Dios nos está llevando. Entonces vamos a actuar en consecuencia. Pero si no esperamos grandes cosas ni de Dios, ni de nosotros mismos, entonces es muy probable que tampoco hagamos nada de esas cosas que nos van a acercar a ese propósito de Dios. Lo más probable es que hagamos cosas que nos alejen del propósito de Dios. Y que después digamos, ¿vieron? Yo tenía razón. Dios no quería hacer nada conmigo. No, es que hicimos todo lo posible para alejarnos. En algunos Dios tiene tanta misericordia que sale al encuentro. Algunos están en un diagnóstico terminal o los pasó un camión por arriba, pero salieron ilesos y dicen, bueno, Dios me dio una nueva oportunidad y de ahí Dios lo trae. Y a otros Dios los deja. Y terminan su vida y dicen, bueno, Dios no tenía grandes cosas para mí. Pero cuando despiertan en la eternidad, allí Dios, yo creo que Dios les mostrará lo que pudo haber sido y no fue. Uno de los textos que más me impactan, creo que lo he compartido alguna vez aquí, es cuando Dios le dice a David, te di esto y aquello otro, te saqué detrás de las ovejas, te puse sobre el trono de Israel. Y en un momento, y te hubiera dado más. Imaginen si hasta el día de hoy estamos hablando de David, por lo que fue, por lo que Dios hizo. Pero hay muchas cosas que él no llegó a verlas. Por su transgresión, por su pecado. Pero que ya estaban determinadas por Dios. Pero que sus acciones lo alejaron de ese propósito. Entonces, qué importante es que nosotros nos veamos, nos sintamos, aceptemos lo que la Biblia declara sobre nosotros. Somos comprados por la sangre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que somos un cuerpo, un espíritu, fuimos llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Está diciendo de que con la misma sangre fuimos comprados, el mismo precio fue pagado por todos. Y todos tenemos el mismo acceso a la misma presencia del mismo Dios. Aquí no hay alguien que es más que otros. Cumplimos diferentes funciones, pero el amor de Dios es el mismo para todos. Y el Señor quiere hacer algo grande y glorioso en nuestras vidas. En algunos lo hará detrás de un púlpito, en otros lo hará en un hospital, en otros lo hará en un ámbito educativo, en otros lo hará en una empresa, en otros lo hará en el poder judicial, en otros lo hará en el mundo de la política, pero en diferentes lugares, pero Dios nos usará y seremos luz. Y habrá un resultado, habrá una obra que dé testimonio
de que caminamos con el Señor. Ayer a la mañana, no, ayer a la tarde, estuvimos haciendo un curso en mi trabajo, lo dio una fiscal cristiana. Estuvo como 4 horas hablando. Extraordinario. Todo lo que dijo, desde lo profesional, como también cada palabra donde habló de Dios. Ni más ni menos, las palabras justas, sazonadas con sal, todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Dejó bien plantado el evangelio. No estaba en un púlpito, no es pastora, pero donde está brillando con la luz de Cristo. Gloria a Dios. Qué importante es que entendamos esto, de que en lo mucho o en lo poco a lo que Dios nos llamó, lo que Dios haga va a ser poderoso y va a dejar un impacto. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 18, donde Moisés había salido de Egipto con mucho pueblo y una gran responsabilidad. Él no sabía en qué estaba entrando, la responsabilidad que estaba asumiendo, pero era algo grande. Y entonces en Éxodo 18 vemos que su suegro viene a visitarlo. Él estuvo 40 años viviendo con su suegro. Tenía 40 años cuando tuvo que huir de Egipto y tenía 80 años cuando Dios lo llamó para que vuelva a Egipto, para que hable con Faraón y le dé un mensaje de que tenía que dejar ir a su pueblo. Hasta donde Jetro estaba, llegó la noticia, eso era conocido por todos, fue algo que impactó en toda aquella región. Y Jetro entonces va a visitar a Moisés y se alegró y Moisés le contó todo lo que hicieron y al otro día lo observa. Moisés estaba frente al pueblo y todo el pueblo venía, todos venían a él. Cuando tenían un problema, grande o pequeño, venían a él. Solo él era el responsable de impartir justicia, de aclarar asuntos, de responder a quien tuviera una inquietud. Solo Moisés. Entonces Moisés estaba desde la mañana hasta que el sol se ocultaba y el pueblo también. Entonces Jetro le dijo, ¿qué es esto que tú haces? Te fallecerás tú y el pueblo contigo. Delega. Y entonces le habla de que tenía que escoger de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Dice, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y le dice, y todo lo grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Ni Moisés se desentendía totalmente de la carga, sino que ahora la iban a compartir. La carga iba a ser de varios. En Números 11, 14, Moisés le dice a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos
y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne, 11:16, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Yo entiendo de que Moisés había puesto a personas para que estén ahí ocupando cargos. Jetro le dio una sugerencia, le dijo, escoge, delega, y Moisés lo hizo. Era un consejo sabio. Pero pasó el tiempo y Moisés se encontró otra vez en la misma situación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué otra vez? Si la carga estaba siendo compartida, ¿por qué Moisés aquí está diciendo, otra vez estoy solo? Y le decía al Señor, ya quítame la vida, no quiero más esta carga. Es pesado en demasía. Si tú lo haces conmigo, dame muerte, le decía, si he hallado gracia. La situación era grave. Y entonces ahora Dios interviene. Y dice, yo tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora pasa algo distinto. Moisés les había enseñado, porque Jetro le había dicho, enséñale los estatutos de Dios, tú enséñale la tarea, capacítalos. Pero había algo que faltaba. Dios dice, yo tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Porque para poder estar juntos es necesario estar de acuerdo. De acuerdo, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y a Moisés muy probablemente le estaba pasando de que a pesar de que había delegado funciones, no estaba funcionando. Eran funcionarios que no funcionaban. Pero no funcionaban porque no estaban entendiendo lo que Dios quería hacer o cómo Dios quería manifestarse. Entonces Dios dice, ahora vamos a hacer algo distinto. Yo voy a tomar del espíritu que está en ti. ¿Qué había en Moisés? El espíritu de Dios. Pero también había una visión, había un diseño que Dios le había dado a Moisés. Y Dios dice, yo tomaré, y ahora va a ser distinto porque ellos tendrán ahora sí el mismo sentir que hay en ti. Ahora sí compartirán la misma carga. Ahora sí tendrán el mismo sentido de responsabilidad y también fluirán en el mismo espíritu. Y eso cambia la ecuación. Jesús, siendo quien era, en un momento, esto está en Mateo 9:35, recorría las aldeas, ciudades, pero no alcanzaba. Había muchos sitios, había personas que todavía no habían podido ser alcanzados. Y dice el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús lo estaba diciendo. Es nuestro modelo. Es nuestra meta, nuestro paradigma, Jesús. Sin embargo, Él, que era todo suficiente, sin embargo, en su ministerio terrenal, donde estaba limitado el tiempo y el espacio, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Necesitaba que haya otros que fueran en representación suya.
¿Y qué es lo que iban a hacer? Iban a hablar lo mismo y iban a hacer lo mismo como si Jesús estuviera ahí. Jesús no estaba ahí, pero los que iban en un poder y en una unción y en una autoridad que era como si Jesús estuviera ahí. Esos 12 hicieron una obra importante, pero Jesús dice en Lucas, capítulo 10 también, estaría aquí marcado, acá está, capítulo 10, dice, otra vez, versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quienes envía? A los 70. Y era Jesús. Moisés no pudo solo. Jesús no pudo solo. ¿Habrá alguien aquí que pueda solo? Si Él no pudo, si Él eligió trabajar en equipo, nos marcó un camino. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Este modelo, la iglesia, no es un lugar donde expresamos individualismo, sino unidad. Donde cumplimos diferentes funciones y las funciones que cumplimos son importantes y tienen que desarrollarse. Y es necesario, primero, que tengamos identidad, que nos identifiquemos como llamados por Dios a un servicio. Es necesario, en segundo lugar, que tengamos un carácter, nuestra personalidad esté rendida a Cristo, que nuestro yo esté centrado en Él. Es lo que aquí menciona el apóstol Pablo cuando dice que andéis con la vocación con que fuiste llamados, con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso cuando eligieron a los diáconos, pusieron 2 requisitos: que sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. El mismo principio, los apóstoles tuvieron que delegar, formaron un equipo, pero no pusieron a cualquiera. Dijeron que tengan el Espíritu Santo y que sean de buen testimonio. Lo mismo que le dijo Jetro también a Moisés. Que sean hombres, que sean íntegros. Había unas condiciones que tenían que cumplir. Lo mismo el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo cómo deberían ser los requisitos de los diáconos, cómo deberían ser los requisitos de los obispos o pastores. Había unas condiciones que debían cumplir. Pero no es algo que se fuerza, es fruto de un caminar diario con el Señor. Por eso es que es necesario que todo comience aquí cuando nos identificamos con Él, con Cristo y vivimos para Él. Todo comienza ahí. Luego viene carácter, luego viene formación porque somos instruidos, anhelamos aprender. Yo cuando era adolescente, cuando era joven, tenía la biblioteca de mi abuelo, cada libro que él tenía lo leía, siempre le preguntaba, trataba de estar en cada escudriñamiento bíblico. Uno quiere aprender, quiere preguntar, quiere saber. Es parte del llamado, es inherente al llamado. Uno no puede tener un llamado a ministrar y no tener una preocupación por formarse primero, por aprender, por capacitarse. Y eso se nota entre uno y otro cuando alguien tiene hambre de saber de Dios, hambre de conocer a Dios, hambre de conocer de la palabra. Eso se nota, es como un fuego en el corazón que trae madurez. Y la madurez trae firmeza y seguridad, porque dice el apóstol Pablo, lo hemos leído, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre. Es decir, al conocer la palabra de Dios y al tener madurez, tenemos firmeza y seguridad. No somos llevados de aquí para allá, y esto es necesario. En quienes entendemos que somos llamados, y en esto estamos todos incluidos, todos somos llamados a servir al Señor. Tenemos que estar con seguridad y firmeza en este tiempo. Y como resultado de esto, dice que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay crecimiento personal. Y ese crecimiento personal no queda encapsulado en nosotros. Cuando Moisés estaba cara a cara con Dios en el desierto, él no se daba cuenta, pero su rostro resplandecía. Y los demás podían notarlo. Y podían saber que había estado con Dios. Algunos tenían temor y por eso él se ponía un velo, porque la gente se asustaba, porque no entendían lo que era estar cara a cara con Dios. Pero el propósito no era que solo Moisés conociera y experimentara eso, sino que todos experimentaran lo mismo. Y eso es lo que Cristo revela en el nuevo pacto. Hay un crecimiento personal que desencadena un crecimiento también ministerial y una expansión. Y Jesús dijo que si buscamos su reino y su justicia, dijo, todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Las que a veces nos mueven a preocuparnos, aún nos mueven a venir a la iglesia. Cuando Jesús dijo, no, lo otro es importante. Si buscan mi reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y cuando nosotros entendemos la importancia de la unidad en la iglesia, en cuanto a nuestra identidad en Cristo, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra formación, nuestra madurez, la firmeza que tenemos que alcanzar, la seguridad en Cristo y el crecimiento que viene en la unidad, nosotros vamos a ver como consecuencia una prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Yo quiero traer una reflexión, pero al nivel más básico, al nivel más básico. Hoy hablaba con mi esposa y le decía, estamos a veces predicando tantas cosas tan celestiales, y como que la iglesia dice, ¿cómo lo aplico esto en lo terrenal? Como que no entra en este mundo. Entonces, la palabra de Dios no tiene ese problema. Dios cuando comunica, cuando Dios da su mensaje, no se pierde en el camino como nosotros los predicadores, sino que tiene implicaciones para nuestra vida diaria. Yo creo que hay cosas pequeñas que tienen un gran impacto en el crecimiento de la iglesia y en la extensión del reino de Dios. ¿Qué es lo que quiero compartir en esta noche? Es que hay cosas que Dios quiere hacer y por eso ha levantado aquí ministerios, no solamente el ministerio pastoral, ha levantado un ministerio en la alabanza, ha levantado intercesores, ha levantado diáconos, diaconisas, ministerio de la niñez. Hay muchos ministerios que están aquí funcionando. Pero puede desencadenarse algo mayor. Y yo estoy aquí en esta noche, no iba a venir, pero sentimos con mi esposa de venir y compartir, estar con ustedes. Pero quiero dejarles algo, que creo que si lo tomamos y lo aplicamos, de aquí a un año y medio, el resultado va a ser una extensión 4, 5, 6 veces más de lo que hoy estamos viendo aquí. Amén.
Primero, cosas pequeñas que tienen un gran impacto en el crecimiento de la iglesia. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué puedo hacer para que el ministerio crezca? ¿Qué puedo hacer para que el lugar a donde yo pertenezco y a donde congrego, la vida de los pastores y todo el ministerio pueda tener un impacto mayor? Número 1, orando todos los días. Todos los días. Todos los días. Por lo menos 1 hora. Dijo Jesús a los apóstoles, ¿no habéis podido orar ni siquiera 1 hora? ¿No habéis podido velar ni siquiera 1 hora? Y eso nos desafía. Porque Jesús no dijo en media hora, 15 minutos, dijo, ¿no habéis podido velar 1 hora? Si oramos, es algo pequeño que tiene un gran impacto en nuestras propias vidas. Pero en nuestra familia y en la iglesia va a tener un gran impacto. Número 2, ¿qué podemos hacer? Cosas pequeñas, cosas que están al alcance de nuestra mano, que no tenemos que esperar que se dé ninguna otra cosa externa, sino que nosotros mismos podemos tomar la decisión y hoy mismo aplicarlo. Que no es necesario invertir dinero ni nada, está al alcance de nuestra mano. Número 2, leyendo y estudiando la palabra de Dios todos los días. Gloria a Dios. Algo tan simple como eso. 5 capítulos por día son toda la Biblia en un año. 15 minutos por día es leer toda la Biblia en un año. Imagino que los que están hace 10 años ya leyeron por lo menos 10 veces toda la Biblia completa. Y si ustedes tienen 6 meses de creyentes, ya leyeron por lo menos la mitad. Si leemos un poquito todos los días, vamos a estar llenos de la palabra de Dios. Y eso va a implicar que nuestras vidas van a ser distintas y vamos a ser de bendición. Número 3, cosas pequeñas. Aplicar la palabra de Dios. Porque una cosa es estudiar, leerla todo el día, conocerla, memorizarla. Pero otra cosa es aplicarla. Tomemos un concepto por semana o por día, digamos, voy a crecer en esto, lo voy a aplicar. Voy a poner todo mi esfuerzo en cambiar esta situación. Hasta que eso sea un hábito en nosotros. Cambiar un mal hábito por un buen hábito. Si lo hacemos a lo largo del tiempo y aún en un corto y mediano plazo, nuestra vida va a ser esplendorosa. Vamos a brillar con la luz de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Cosas pequeñas que tienen un gran impacto en el crecimiento de la iglesia y en la extensión del reino de Dios. Número 4, procurando tener un buen testimonio. ¿Saben cuán importante es en la unidad de la iglesia y el impacto que la iglesia puede tener allá afuera? Es el testimonio, buen testimonio de cada uno. En nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, en el ámbito de amistades, nuestro círculo de amistades, todas las personas que tienen contacto con nosotros tienen que ver un buen testimonio. Yo sé que muchas veces es natural en nosotros tener un buen testimonio, pero vale la pena esforzarnos en esto aún y ser más insistente y llevarlo a un extremo, a decir realmente voy a brillar con la luz de Cristo. Número 5, cosas pequeñas, detalles que pueden tener un gran impacto en el crecimiento de la iglesia. Estamos hablando de una unidad donde si somos más haciendo esto, vamos a tener un impacto mayor que si unos pocos lo están haciendo. Número 5, apoyando financieramente la iglesia local y las misiones. Y aquí hay un silencio atroz.
Pero la unidad, el esfuerzo de cada uno, sumado al esfuerzo de otro, hace de que el resultado es un promedio. La Biblia dice el que ha sido prosperado, conforme ha sido prosperado, puede dar. Algunos son prosperados más, otros menos, pero en el promedio hay un progreso y una extensión en la obra. ¿No saben cuánto limita lo financiero la obra de Dios? ¿No saben cuánto limita lo financiero muchos proyectos, herramientas que se necesitan, tecnología que se necesita para poder llevar la visión a otro nivel y poder tener mayor proyección? Amados, ustedes un pequeño granito de arena, ustedes apoyando la visión de la iglesia a donde están congregando, hacen de que esa iglesia pueda tener realmente un impacto. Gloria a Dios. Número 6. No son muchos, son 8. Número 6. Congregando. Cuando la iglesia congrega, hay una extensión, hay una explosión, los cultos son distintos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en uno, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Lo vemos cuando a veces hay servicios donde hay poquitos y están encima desanimados y cantan poco. Y es como que todo cuesta más. Y cuando alguien llega por primera vez, no siente, no tiene el mismo impacto de cuando la iglesia está presente, pero realmente presente, adorando, guerreando espiritualmente, congregando. Apoyamos nuestra obra, nuestra iglesia local. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Congregue. ¿Quiere que la iglesia retroceda? No congregue. No venga. O venga sábado por medio, o venga cuando le parezca. Y va a ver que cada vez la iglesia va a entrar en un retroceso. Pero si quiere apoyar la obra, si quiere ver crecer la obra de Dios, con solo venir, usted ya está haciendo un aporte al reino de Dios. Quiero bajar al nivel más básico para que valoremos el hecho de que ustedes estén aquí sentados escuchando que estoy predicando. Son las 10:10 de la noche y tuvieron un largo día, pero el estar ahí ya tiene un galardón de parte de Dios, porque están apoyando la obra de Dios y están ayudando a que sucedan cosas que si no estarían, no sucederían. Nadie es imprescindible, pero todos son necesarios. Y si alguien no está, usted es su cuerpo, le falta un brazo, una pierna, algo, usted no va a poder hacer todo lo que podría. Número 6. Cuidando nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios, me refiero, la esposa cuida del esposo y el esposo cuida de la esposa. La unidad de la iglesia comienza en la unidad conyugal. No estamos hablando de los hijos. Ahora vamos a hablar de los hijos. Hablo del esposo y la esposa. Tienen que tener su tiempo de oración, de lectura bíblica, todo lo que usted quiera. Pero tienen que también tener su tiempo para conversar. Tienen que tener un espacio de distensión. Tienen que unir y fortalecer ese vínculo. Si ustedes hacen eso, también están sirviendo a Dios. Porque cuando estamos con un matrimonio débil, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Y difícilmente podríamos hacer algo en el reino de Dios si nuestro matrimonio está en ruinas. Yo no podría estar aquí predicando si mi esposa no estaría apoyándome o acompañándome. Por último, podemos hacer un aporte significativo en el reino de Dios, cosas que están al alcance de nuestra mano, cuidando de nuestra familia. Y aquí sí, esto incluye nuestros hijos.
No podemos ganar al mundo y perder a nuestros hijos. Estoy haciendo una especie de pasantía en 2 ámbitos distintos. Una es en un centro de adicciones y otro es en un lugar donde se trabaja con las familias, en un organismo del Estado. Y lo que puedo ver es la importancia de los padres en momentos específicos de la vida de los hijos. No solamente cuando son un bebé. Un bebé, sabemos que hay que cuidarlo. Lo llevamos en brazos, no lo podemos largar, que caminen. No pueden. Pero después cuando caminan, bueno, camina. Algunos padres ya cuando caminan dicen, bueno, él ya se arregla solo. No, ya tiene 3 años, 4, ya va al jardín, yo lo dejo ahí, mira la tele y yo puedo ocuparme de otras cosas. No, nuestros hijos nos necesitan. Cuando tienen 8 años, 9 años, la edad de inicio en el consumo de drogas, 8 años, promedio. Hay niños que antes, 8 años promedio, de edad de consumo de drogas. Y cuando son grandes y cuentan su historia, dicen, a los 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, no tuve a alguien, un padre, una madre, que pudiera ser un buen padre o una buena madre. No estamos hablando de un padre bueno o una madre buena. Un buen padre no es un padre bueno. No es el padre que siempre dice todo que sí, sino es un padre que a veces tiene que decir que no. Una madre que por momentos le va a decir que no o no va a poder hacer todo lo que ese niño demanda. Pero eso es parte de una madurez y un desarrollo en ese niño. Entonces lo que quiero compartir en esta noche es que también estamos haciendo ministerio y también estamos sirviendo a Dios y también estamos trabajando en la unidad de la iglesia cuando cuidamos de nuestros hijos. No tenemos que esperar que vengan otros a cuidar de nuestros hijos. No podemos decir, bueno, pero es culpa de la directora de la escuela, no, es culpa de la maestra o es culpa de la maestra de escuelita o de los pastores. No, la responsabilidad es primeramente nuestra como padres. Y cuando hay un buen vínculo conyugal, es más fácil. Cuando están de acuerdo, cuando están en unidad, es más fácil. Se nota cuando en la iglesia los hogares están fortalecidos. Hay un impacto espiritual tremendo cuando los hogares están fortalecidos. Y estas son cosas pequeñas, detalles. No nos cuesta nada. Simplemente apagar un poco el televisor cuando llegamos de trabajar. Simplemente decirle que no a alguna persona que no nos necesita tanto como sí nos necesitan nuestros hijos. Gloria a Dios. Hay cosas pequeñas que podemos hacer que tendrán un gran impacto. Hay cosas que nuestros hijos no se olvidarán nunca. Ya sea que nos vinieron a contar algo y le decimos, no, espera, ahora estoy ocupado. Posiblemente no se olviden nunca de eso. Como puede ser que tampoco se olviden. Alguna vez mi padre, mi madre me dijo el versículo de la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando era niño, con esto termino. Venía una tía nuestra, tía abuela, hermana de mi abuelo, fue la que le predicó a él. Y cada vez que ella venía, lo primero que hacían era orar. De rodillas, oraban. Y me acuerdo que ella cantaba, seguirte solo a ti. Cuando íbamos de rodillas cantaba, seguirte solo a ti, Señor. Y pasaron los años. Yo nunca me olvidé de eso. Quedó en mí marcado. Me olvidé de muchas cosas, pero de eso me acuerdo, de ella. El impacto fue grande. Y son pequeños detalles, pequeñas cosas que dejan grandes huellas. Amados, estemos de pie un momento en esta noche.
¿Cómo podemos ser parte del mover de Dios? Pequeñas cosas, siendo fieles en lo mucho o en lo poco que el Señor nos ha confiado. Siendo fieles, eso significa no fallar a menos que haya una causa mayor. No fallar, estar y estar. Aunque vean lo que hacemos o no lo vean, aunque lo valoren o no lo valoren, aunque creamos que no es demasiado importante, pero hace posible que sucedan muchas cosas más. Y la palabra de Dios dice que el que me es fiel en lo poco, lo pondré sobre mucho. Gloria a Dios. Aleluya. Esos líderes que fueron llamados por Moisés y que Dios le dijo, voy a tomar del espíritu que está en ti, lo voy a poner sobre ellos, eran personas que estaban comprometidas. Eran personas que estaban ejerciendo un liderazgo en sus familias, que eran referentes en todo su entorno, en su tribu, en su ámbito. Ellos se destacaban por su fidelidad, por su caminar con Dios. Y el Señor dijo, voy a poner del espíritu que está en ti, del espíritu que puse en ti, lo pondré sobre ellos. Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a orar por eso. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos leído tu palabra y hemos ministrado, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón. Padre, nosotros sabemos lo que está en tu corazón, Señor, y es, Señor, que las almas sean salvas y que vengan al conocimiento de la verdad. Y si nos tienes aquí, es porque tú consideras que algo podemos hacer para que otros sean salvos y sean ganados para ti, Señor. Y aquí están las manos que trabajarán. Aquí están los pies de los que irán. Aquí están las rodillas que clamarán. Aquí están las vidas, Señor, corazones que serán llenos de tu espíritu, llenos de tu gracia, llenos, Señor, de la misma visión que está en tu siervo, que tú le diste también sobre ellos. Que puedan caminar en la misma línea, que puedan caminar de acuerdo, que puedan caminar juntos. Aleluya. Gloria a Dios. Hay vidas que Dios ha puesto no solo para que tú seas ministrado, sino para que tú también ministres, para que apoyes, para que cooperes, para que estés cuando otros no están, para que traigas fuerzas en momentos de debilidad, para que clames cuando no hay una solución dentro de lo posible. Pero la iglesia se une para que haya una intervención de parte de Dios. Aleluya. Dijo Daniel, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Y este es el tiempo donde los que conocen, han conocido y han experimentado el poder de Dios. Es el tiempo donde tienes que esforzarte y donde tienes que empezar a avanzar en el surco que Dios te marcó sin mirar atrás. Determina en esta noche, ya no vuelvo atrás por nada. Ya no retrocedo por nada. No hay nada detrás, pero sí hay algo glorioso delante. Aleluya. Gloria a Dios.
Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta gran verdad, sobre esta gran roca, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La unidad en el cuerpo de Cristo te trae eso. Tú eres indestructible porque el Dios indestructible, con la palabra inquebrantable, está cubriendo tu vida, está guardando tu vida, está abriendo caminos, está haciendo posible lo imposible, porque eres parte de ese pueblo llamado para servir al Dios Todopoderoso. Aleluya. No eres cualquier cosa, no eres cualquier persona, no eres lo último, eres primero, dice Dios. Sobre mi palma te tengo esculpido, dice Dios. No me olvidé de ti. Aleluya. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Aleluya. Si has venido de otra iglesia, hay algo que Dios tiene que poner sobre ti para que puedas caminar en la misma línea, en la misma sintonía, en la misma visión, para que pueda derramarse también sobre ti lo que Dios quiere hacer. Este es un tiempo nuevo, amados. Lo que hemos conocido al Señor hace 20, 30 años, olvidemos, no de todo, pero sí de muchas cosas, porque los tiempos son nuevos. Y Dios también tiene una estrategia para este tiempo. Hubo una estrategia, hubo una visión para hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, pero Dios tiene algo nuevo para este tiempo nuevo. Y te ha llamado en esta hora